Tal mis hermanos, buen día, pues ya es viernes, este viernes 3 de septiembre del año del 2021, año de San José, viernes de la semana 23 de tiempo, 22 de tiempo ordinario, celebrando también la fiesta de San Gregorio Magno. Hoy seguimos meditando en la primera lectura, la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos del 15 al 20. Y en el Evangelio seguimos viendo Lucas, capítulo 5, versículos del 33 al 39. En la primera lectura, Pablo presenta un hermoso himno cristológico. Esto es como respuesta a una corriente agnóstica que había en la ciudad de Colosas. Los colosenses había una corriente muy gnóstica que eran muy espirituales y tenían mucho la fe y la creencia en los ángeles, pero lo tenían superior a Cristo. Pablo les deja claro hoy a través de este himno el papel de Cristo, el lugar de Cristo en el plan de salvación de Dios. Y les dice 5 cosas importantes. Primero, que Cristo es imagen del Dios invisible. O sea, en Cristo podemos ver a ese Dios desconocido, a ese Dios, a ese Yahvé que solamente se le podía ver de lejos y que no se podía pronunciar su nombre. En Cristo se hace accesible a nosotros. Ahora lo vemos cercano y es la imagen visible del Dios invisible. Número 2, Cristo es el centro del cosmos. Dice, todo fue creado por Él y para Él. Todo tiene fundamento en Cristo. Nada en este mundo tiene sentido si no está unido a Cristo. Número 3, dice, Él existía antes de todas las cosas. Esto quizás también para ellos era un poco difícil de entender. ¿Cómo si Cristo tiene 30 años, tiene 31 años, por qué dice que existía antes de todas las cosas? Ya después San Juan en su evangelio diría en el prólogo, diría, en el principio existía la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ya viene explicando más todavía esa presencia de Cristo desde el principio de los tiempos. Número 4, dice, él es quien viene a reconciliar con Dios todas las cosas. Con el pecado de Adán se rompe una relación con Dios, aunque el pueblo de Dios estuvo siempre cercano a Dios, porque Dios era cercano a ellos, el pueblo de Dios tendía a alejarse y a fallarle cada vez más por esa ruptura que había. Pero Cristo viene a cerrar esa herida. Cristo viene a reconciliar con Dios todas las cosas. Y número 5, dice, con la sangre de Cristo en la cruz se vino a traer la salvación y vino a traer la paz para nosotros. Entonces, esa es nuestra reflexión del día de hoy. Si San Pablo les dejaba ver a los cristianos colosenses y nos lo hace ver a nosotros, la vida cristocéntrica del mismo universo, que todo gira alrededor de Cristo, entonces podemos preguntarnos si Cristo es el centro de tu vida. Si todas las cosas de tu vida giran alrededor de Cristo o si estás viviendo alejado de Cristo. Esto es muy importante, lo hemos meditado y lo vamos a seguir meditando. En el Evangelio de Lucas, hoy, como muchas ocasiones, le hacen a Jesús una pregunta insidiosa. ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración igual que los discípulos de los fariseos y los tuyos, en cambio, comen y beben? Aquí parece que le critican a Jesús que no ayunen, pero realmente el problema no es el ayuno. Cristo aprovecha esta pregunta insidiosa para dejar una gran enseñanza a la gente de aquel tiempo y para nosotros mismos, porque el problema no era el ayuno. Cristo ayunó 40 días antes de empezar su ministerio. Los primeros cristianos, la primera comunidad cristiana, ayunaba 2 veces por semana, miércoles y viernes. Entonces el problema no era realmente el ayuno. El problema es que decían, ¿por qué tú no obedeces las costumbres que nuestros padres nos dejaron? Y Cristo aprovecha para darles algunas enseñanzas. El sentido del ayuno antes de Cristo tenía una connotación de tristeza y de duelo, porque era como una preparación, como una situación enfocada a la tardanza en la llegada del Mesías. Como el Mesías no ha llegado, tenían ese ayuno como sinónimo de duelo y de tristeza. Cristo nos enseña 2 cosas. La primera, la presencia de Cristo en nuestra vida no trae tristeza, trae alegría. Y dice, tú no puedes ayunar en el banquete de bodas
estando el novio presente. Si ahí está el novio, si está en un momento de fiesta, ¿cómo te vas a poner a ayunar? ¿Cómo vas a poder estar triste en un momento en el que Cristo está contigo? Entonces, ese es el primer punto. Y luego el segundo punto, bueno, les dice, ya cuando el novio les sea quitado, ayunarán de nuevo. ¿Por qué? Cristo sabía que después de la ascensión, Él iba a ir al cielo y físicamente ya no iba a estar presente con ellos. Y decía, entonces volverán a ayunar, porque ya no está la, la presencia física de Cristo, pero el ayuno tendrá otro sentido. Porque de hecho, cuando no podían expulsar a un demonio, decía, algunos demonios solamente salen con oración y ayuno. Nuestro ayuno que nosotros ofrecemos el miércoles de ceniza, el viernes santo, o los que ofrecemos algún otro ayuno durante nuestra vida, no es por tristeza, no es por dolor, es por fortalecer nuestra relación con Dios. Dice, como dice, el espíritu es fuerte, pero la carne es débil. La segunda enseñanza que nos dice el Evangelio de hoy es que Cristo, la presencia de Cristo en tu vida debe cambiar tu interior. O sea, no puedes ser igual con esa enseñanza nueva, este amor nuevo que estás aprendiendo a sentir en tu vida, necesita un recipiente nuevo, a vino nuevo, odres nuevos. Por eso San Pablo insistía mucho en que debes de ser un hombre nuevo y debes de dejar el hombre viejo atrás. Y también además del vino y los odres se pone el ejemplo de que si tú tienes un vestido viejo que necesita remiendo, pero le quitas un pedazo de tela a un vestido nuevo para remediar ese vestido viejo, las dos cosas las vas a echar a perder. O sea, ni el viejo ni el nuevo van a tener ya sentido. Entonces, lo que Cristo quiere decirte es eso. Tu interior tiene que ser diferente ahora. Si estás recibiendo la palabra de Dios, si estás recibiendo el amor de Dios, si antes vivías en pecado y ahora con el amor de Dios estás intentando cambiar, precisamente es por eso. El agua y el aceite no se pueden mezclar. Pueden estar revueltos, coexistiendo, pero no se mezclan. Y tú necesitas dejar que Cristo entre en ti, se haga uno contigo, para que entonces sí, ese hombre nuevo, ese lleno de cosas nuevas. Por eso también dice al final de una manera muy hermosa, dice, nadie acabando de beber un vino añejo acepta uno nuevo, pues dice, el añejo es mejor. Por eso a mí me llama la atención aquellas personas que dejan la iglesia católica. Somos los únicos que tenemos ese vino nuevo, la Eucaristía. Esa Eucaristía solamente está presente en la iglesia católica porque es la que sigue ese mandato de Jesús, hagan esto en conmemoración mía. Y tan fácil es que muchos son movidos a dejar la iglesia y tan fácil que se van. No puedes dejarlo más por lo menos. No puedes dejar algo tan hermoso que te da vida eterna para irte a buscar cosas que solamente te dan vida en la tierra. Ojalá que estas meditaciones nos estén ayudando a conocer más a Dios, a conocer más a Cristo, a enamorarnos más de su presencia en nuestra vida y que entonces podamos ser esos odres nuevos, que podamos tener ese vino nuevo en nuestro corazón y que lo cambie en nuestro corazón para que de ahí salgan cosas buenas. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezcan para siempre. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho, te deseo todo bien en el Señor.